Características generales del Plan de Estudios de la Educación Básica 2022. El Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022 surge en el marco de la política educativa de la nueva escuela mexicana, para transformar el currículo educativo a favor de una educación integral y crítica. La transformación curricular conlleva un gran reto. Implica cambiar la relación pedagógica entre estudiantes y docentes, padres y madres de familia, la comunidad en general y las autoridades educativas mediante el análisis y el diálogo permanente. También conduce a vincular contenidos y saberes que se trabajan en el aula con la realidad de la comunidad en la que se encuentra inmersa la escuela y quienes en ella participan. El Plan de Estudios de la Educación Básica 2022 establece las pautas con las que las maestras y los maestros, en su carácter de profesionales, transformadores de la educación, diseñan los programas de trabajo y las actividades pedagógicas que realizarán durante el ciclo escolar, retomando las características de la comunidad territorio. De ahí la importancia de conocer los componentes básicos del plan y programas de estudio de la Educación Básica 2022. La estructura curricular del plan de estudios está integrada por fases, contenidos, campos formativos, ejes articuladores y perfil de egreso que deberán integrarse en la labor diaria tanto en el aula como en la comunidad. Los contenidos de la nueva estructura curricular se organizan en 6 fases de aprendizaje que abarcan los 4 niveles de la educación básica. Las fases de formación permiten contar con mayor tiempo para responder a las necesidades y ritmos de aprendizaje de las y los estudiantes. Le dan al docente la posibilidad de concretar proyectos que favorezcan un aprendizaje significativo y autónomo, además de potenciar las capacidades, habilidades y valores en niños, niñas y adolescentes. La fase 1 se establece en el espacio formal y no formal para atender a niñas y niños desde los 3 meses hasta los 3 años. Esta fase es propia de los centros de educación inicial y estancias infantiles. La fase 2 está dirigida a los jardines de niños que brindan educación preescolar a niñas y niños desde los 3 hasta los 6 años. La educación primaria, con sus distintas modalidades, está comprendida entre las fases 3, 4 y 5. Cada fase abarca 2 grados de los 6 que integran la educación primaria. Finalmente, la fase 6 se instaura en los 3 grados que constituyen la educación secundaria en sus distintas modalidades: secundarias generales, técnicas y telesecundarias. Esta última fase está dirigida a adolescentes entre 11 y 15 años. Las ventajas de abordar los conocimientos mediante campos formativos son: retoman a las distintas disciplinas y ciencias contextualizadas con realidad del estudiante y su comunidad, constituyen las unidades temáticas con lo que se evita la segmentación del conocimiento como sucede con la estructura por asignaturas. Generan un conocimiento con el que las y los estudiantes interactúan de manera crítica y activa con el mundo natural y con las manifestaciones humanas. Responden al proceso de desarrollo intelectual y social de cada estudiante. Los 4 campos formativos son: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. El campo formativo de lenguajes surge de las experiencias de interacción con el mundo. Son las formas de expresión y comunicación con las que las personas comparten sus necesidades, sentimientos, experiencias y saberes, además de establecer vínculos de convivencia que les son útiles para interpretar el mundo y sus fenómenos. El campo formativo de saberes y pensamiento científico se exploran los fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva de los diversos conocimientos y su relación con el entorno social. Con el desarrollo de múltiples habilidades de interpretación de la naturaleza, este campo les permitirá a las y los estudiantes adentrarse en el mundo del conocimiento científico y tecnológico. También podrán proponer soluciones a problemas o situaciones concretas que suceden en su vida o a su alrededor. El campo formativo ética, naturaleza y sociedades aborda la relación del ser humano como ente social y la
naturaleza. La incorporación de la ética en todos los aspectos del desarrollo humano propiciará una ciudadanía más íntegra, participativa, socialmente responsable y respetuosa de la dignidad y derechos de todas las personas. Los propósitos del campo formativo de lo humano y lo comunitario son el análisis y comprensión de la vida emocional y afectiva de la persona, así como su relación con las y los demás. A partir de este campo, las y los estudiantes construyen de manera gradual su identidad y proyecto de vida. Además, les proporciona recursos para resolver en lo individual y colectivo los desafíos que afrontarán día tras día en su vida. Los ejes articuladores son los temas que enlazan las fases y campos formativos. Son transversales a estos dos elementos, favorecen una formación integral donde los conocimientos se abordan como parte de un todo y no de manera aislada. De igual forma, se adecúan y contextualizan a las características de las y los estudiantes con su comunidad local, regional y global. Los ejes articuladores son 7. Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida sustentable, lectura y escritura en el acercamiento a las culturas, así como artes y experiencias estéticas. Otros componentes del currículo que se incorporan en los programas de estudio son los contenidos, indican los objetos de estudio de cada fase y grado de formación. A su vez se integran por diálogos, progresiones de aprendizaje, sugerencias de evaluación y proyectos didácticos que dan cabida a una educación innovadora. Los diálogos son las rutas de integración curricular que le permiten al personal docente organizar la planeación, elaborar orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación formativas. Durante cada fase se presentan las progresiones y sugerencias de evaluación del aprendizaje. En ellas se tienen las descripciones que ubican el nivel de aproximación que tienen las y los estudiantes con referencia a los contenidos de cada campo de formación. El perfil de egreso de los estudiantes se construye a partir de los campos formativos, ejes articuladores y desarrollo de proyectos colaborativos que se establecen en los contenidos. Al final de la educación básica, las y los estudiantes serán sujetos reflexivos con capacidad de transformar su realidad y responder a un orden legal justo, propio de una sociedad democrática e igualitaria. La escuela, en cualquiera de las modalidades y niveles, es el espacio formativo que vincula el conocimiento y las vivencias de la comunidad. Ahí se resignifican costumbres, hábitos, lenguajes e identidades de los integrantes. La interacción entre aula y escuela se enmarca en el espacio comunitario donde se socializa lo aprendido y se construyen nuevos significados de lo que se ha aprendido. Además, se cuestiona la realidad para la construcción de una sociedad siempre cambiante. En resumen, se puede decir que el Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 2022 plantean un currículo que en su estructura integra las fases, los campos formativos, los ejes articuladores y las figuras de participación social que se relacionan con el aula, la escuela y la comunidad. Se trata de un currículo crítico y flexible. El personal docente y las y los estudiantes tienen la posibilidad de aplicar, construir, modificar y profundizar en todas las áreas y formas de conocimiento, sin perder de vista la inclusión de valores y las formas de responder de manera crítica con el mundo y todas las manifestaciones humanas. Con esta nueva visión educativa y la participación de todos, será factible la transformación nacional.